¿Qué tipo de gas es? El volumen, 350 mililitros. 350 mililitros. ¿Qué gas es? Sencillo. O sea, dígame qué gas es. No es complejo, no es complicado. No entiendo, más que eso es que es un uso de las unidades que estamos, de las ecuaciones que estamos analizando. Es un volumen de 350 mililitros y está a 100 grados centígrados. Bueno, anotaciones aquí. La pregunta en este caso del enunciado es si eso no es un gas ideal. ¿Se puede tomar como un gas ideal? ¿Cuándo algo se toma como un gas ideal? ¿Cuándo no? ¿Por qué? Muy buena pregunta. Pregunta típica de parcial. Comillas. Pregunta típica de parcial. Muy bien. Hay una cantidad que se conoce como el R del gas o la constante del gas. Cada gas ideal tiene una constante específica que es la constante de gases ideales dividido la masa del gas, la masa molar. Con la masa molar se puede saber qué gas es. Sí, claro. Evidentemente con la masa molar usted puede saber qué gas es. Y la tabla periódica. O si sabe ya los datos, perfecto, no hay problema, no hay inconveniente. Cada gas, dependiendo de su masa molar, tiene una constante de gases ideales. Es típico también escribirla como la constante del gas, R del gas. La R del gas. Otra nota, la siguiente. ¿Qué es el aire? ¿Cómo está compuesto el aire? El aire está compuesto de la siguiente manera. Primordialmente nitrógeno. En porcentaje 78,08% aproximadamente. En oxígeno 20,44%. En CO2, dióxido de carbono 0,035, digámoslo así, o 4%. Y gases inertes como neón, argón, criptón y demás, otros gases, la composición del aire es de unos 0,93%. La densidad del aire es de 1,22 kilogramos por metro cúbico. Considerándolo como una sustancia pura en 360 Kelvin y 2200 Kelvin. Para el aire, ¿cuál será la constante del gas? Puede tomarlo simplemente con N2, otra de las cosas que puede utilizar para practicar un poquito este enunciado. Resolvemos ¿cuál? El del gas. El de este de nuevo como tarea. Y lo resolvemos la próxima clase. Me recuerdan para resolverlo sacarle el espaciocito. Pero lo ideal, lo bacano, lo interesante es que podamos hacer una especie de discusión sobre lo que decimos ahí. Listo. Vamos entonces con este. Voy con este, José Alejandro. La constante del gas, si voy a tomar solo nitrógeno, va a ser la constante de gases ideales 8,314 dividido la masa molar del nitrógeno. Si son dos átomos, son 2 por 14,01, es decir, 8,314 dividido esta cantidad. Pero hay que tener en cuenta esto, que está dada en gramos, mientras que la de arriba tiene unidad de kilogramos. Es decir, yo debo hacer la transformación de las unidades. ¿Cómo hago la transformación de las unidades? Como siempre la he hecho, 14,01 gramos por 10 a la 3 gramos. Arriba le escribo kilogramo, cancelo gramo con gramo y me queda 14,01 por 10 a la menos 3. 14,01 por 10 a la menos 3. Yo puedo terminar de resolver aquí entonces. 8,314 dividido 28,01
Y esto lo multiplico por 10 a la 3. ¿Cuánto da eso, muchachos? 8, 3, 14 dividido 28, 0, 8, 7 por 4, 28, 8 por 3, 24. Como un tercio. La relación es de un tercio. ¿En dónde? Acá. En esta no se ve. No se ve lo de abajo. Ok. Perfecto. Voy a escribirlo aquí. 14 más 14 serían 14.01 gramos. ¿Cómo lo voy a borrar acá más bien, muchachos? Si voy a cambiar esos 14,01, los voy a escribir como 14,01. Ese sí se vio. 8.314 dividido 28,01. 14.01 gramos por 10 a la 3 gramos, que son 1 kilogramo. Cancelo gramos con gramos y me queda 14.01 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, claro, reemplazo allá en la R del gas, la constante del gas, y ¿qué obtengo? 8.314 dividido 28.02, que bien, me olvidaron hasta las tablas de multiplicar, ok, por 10 a la menos 3, 10 a la 3, perdón. Esa sería la constante del gas. 0.296, la constante del aire, el R del aire, que sería la relación entre la constante de gases ideales y la masa molar del aire si el aire fuera solamente nitrógeno. Si el aire fuera solamente nitrógeno. Eso por 10 incluyendo el 10 a la 3. Eso sin incluir el 10 a la 3. Por 10 a la 3. 10 a la menos 3 a la 3. 8 dividido 28. Da como un tercio, 0.3 a la 3, exacto, por 10 a la 3. 296.71. Ah, sí, bueno, sí, 296.71. 296.71. Una cantidad que puede ser útil. Ahora, note lo siguiente acá, pilas. Nitrógeno, 78,08%. ¿Qué respiramos nosotros? Ay, no sea tan olímpico. ¿Qué respiramos nosotros? Dígame, ¿qué respiramos nosotros? ¿Quién me dice? De acuerdo a esas cantidades. ¿Qué respiramos nosotros? Oxígeno. Oxígeno, no es nitrógeno. Hay más cantidad de nitrógeno que de oxígeno. Así que no hay más cantidad de nitrógeno. Entonces realmente respiramos de nitrógeno, no oxígeno. Bueno, no. Aquí hay que aclarar algo. Respiramos aire, evidentemente, pero no respiramos el nitrógeno. O sea, no inhalamos nitrógeno, sino oxígeno. Pero el mayoritario, exacto, por la respiración de las células, es mayoritario el valor del nitrógeno. Es mayoritario el nitrógeno. Hay más cantidad de nitrógeno que del otro. Contámelo, y Fernando. Pero yo he escuchado que, por ejemplo, los buceadores o a entrada o algo así tienen que sacarse el nitrógeno del cuerpo o algo así, pues al tomar bocanadas de oxígeno puro. No sé si has escuchado eso. Tienen que sacar el nitrógeno del cuerpo. Sí, sí. Pero no, porque el nitrógeno no va a la respiración celular como tal, o sea, no entra en el metabolismo. El nitrógeno cuando está a altas presiones, lo que pasa es que se licúa con la sangre. Entonces, cuando empieza a emerger el pulso, las burbujas de nitrógeno empiezan a crecer en los vasos sanguíneos y se pueden volver un problema, pues, la circulación. Entonces, lo que se hace son unas paradas de descompresión precisamente para que el organismo vaya eliminando ese nitrógeno a una presión que lo pueda eliminar, porque si ya uno sale del todo, entonces se descomprime muy rápido y puede generar un problema. Es correcto, Luis Fernando. Muchas gracias.
Y es correcto la respuesta para Luis Fernando. Gracias, José Alejandro. Perfecto, muchachos. Listo, esa sería la razón. Pero realmente nosotros respiramos el oxígeno. Es correcto. Perfecto. Listo. Esa sería entonces la constante del aire. La constante del aire. Podemos... ¿Quieren que hagamos entonces el otro? Lo dejamos de homework. Lo hacemos, listo, hagámoslo pues. Resolvámoslo aquí. Después de resolver el del enunciado de ahorita. Muy bien. Dice entonces lo siguiente. Datos. Yo tengo los siguientes datos. Tengo un recipiente que tiene un gas. No sé cómo es el gas. Y tiene estas cantidades. Tiene una presión de 2.3 atmósferas, una temperatura de 100 grados centígrados, una presión de 2.3 atmósferas, tiene un volumen de 350 mililitros, y tiene también una masa de 0.105 gramos. Masa de 0.105 gramos. Esos son los datos que me da el enunciado. Para esos datos yo puedo establecer una ecuación si es o no un gas ideal. ¿Será que es un gas ideal? Es la pregunta. Eso no es un gas ideal. Porque una de las cosas que ocurre muy comúnmente es que se trabaja con la ecuación de gases ideales sin ser un gas ideal. Entonces pasaba alguna vez con un compañero que estaba resolviendo un enunciado y empezó a resolverlo por los datos que le dieron, y la discusión que teníamos era, pero lo que estábamos diciendo es, no se puede resolver porque la ecuación que tenés ahí es para una condición física diferente. Entonces en este caso yo lo que tengo que decir es que para este sistema puede o no evaluarse o tratarse como un gas ideal, y la respuesta es que se puede tratar como un gas ideal. La razón de ello es que está a una alta temperatura o una alta presión, y puedo tratarlo entonces a esta temperatura y esta presión como un gas ideal, porque las partículas van a estar separadas lo suficiente y no va a haber una interacción entre ellas. Por ende, yo puedo decir lo siguiente. La temperatura, cambiamos la temperatura a Kelvin, 273.15, más la temperatura en grados centígrados, que son 100. Esto me da una temperatura de 373.15 Kelvin. No solamente eso, sino que yo puedo obtener otras cantidades que me van a ayudar a mí a escribir la ecuación de gases ideales con sus valores adecuados. Por ende, voy a ir a esta ecuación inicial. Pájaros volando igual al número de ratones trotando. La presión, ¿la conozco? Sí. El volumen, ¿lo conozco? Sí. Las moles, no. Constante de gases ideales y temperaturas, sí las conozco. Entonces, hallemos las moles. Presión por volumen dividido. Presión por volumen pasa a dividir la constante por la temperatura. ¿Cuánto vale eso? Entonces yo tengo la presión, que son 2.3 atmósferas. 2.3 atmósferas. 2.3 atmósferas, sí señor. Por el volumen, 0.35, ¿cierto? 350 mililitros son 0.35 litros. 0.35 litros dividido la constante de gases ideales, que sería 0,084, por la temperatura, que son 373.15. ¿Qué estoy haciendo? Estoy
escribiendo la constante de gases ideales en las mismas unidades que la presión. ¿Para qué? Para que no me toque cambiar la pesa, así que es más despelote, más enredo. ¿Listo? Usted lo puede hacer también cambiando, le va a dar exactamente lo mismo, no hay problema, no hay inconveniente. ¿Cuánto da eso? Eso da 0,0263 moles. ¿Qué es un mol? Un mol es una cantidad de materia equivalente, una cantidad de algo equivalente a 6.02 por 10 a la 23 cosas. Por ejemplo, tener una mol de cuadernos es una cantidad de 6.02 por 10 a la 23 cuadernos. Número de Avogadro que llamamos. Ese es el número de moles. Entonces, hay una relación que es la masa que hay es la multiplicación de la masa molar por la cantidad de moles que haya. ¿Cuál es la masa molar? No la conozco. Entonces, reescribo esta ecuación y me queda que la masa molar es la masa que hay dividido la cantidad de moles que tengo. Es decir, la masa que hay, ¿cuánto es? 0,105 gramos dividido los moles, que son 0,0263. Y eso me da lo siguiente: 3,99 gramos por mol, que podemos aproximar a 4 gramos por mol. Pregunta: ¿qué gas tiene una masa molar de 4 gramos por mol? Va usted a la tabla periódica en el extremo derecho, es un gas ideal, un gas noble. Número atómico 2, correcto, se conoce como el. No es He, ojo que no es He, no estamos en clase de inglés. El helio. El helio. El gas ideal en este caso entonces es el helio. Preguntas, dudas. Muy rápido, muy acelerado, no sé, ustedes me dirán. Pero es un enunciado, es un ejercicio para aplicar, para utilizar simplemente la ecuación que decíamos de gases ideales y qué relación tiene con la masa molar. Yo la única pregunta que tengo es el 0,084, o sea, es la constante de gases ideales. Exacto. Pero, o sea, ¿por qué la dividimos? Correcto, 0,084 es porque está en otra unidad y es atmósfera litro sobre mol Kelvin. Es otra unidad. ¿Ves? Mientras que la anterior era en joule sobre mol Kelvin. Aquí está en atmósfera litro. Que ahí fue donde yo me empecé como a enredar y escribí una y junté la otra. Por andar pensando en las dos. Pero sí. Vale, Sebastián. Más dudas, muchachos, más preguntas. ¿Cómo vamos? El helio, si es un gas ideal, la pregunta es: ¿yo lo podré utilizar para propulsar algo? Depende de su qué, de su masa molar. Depende de su masa molar. Podría propulsar cosas con helio, globos de helio. Globos con helio, interesante. Globos con helio, globos de helio. El helio tiene una densidad menor que el aire. Como tiene una densidad menor que el aire, flota. Está en la parte superior de la Tierra. O por ser un gas, más bien como tiene menor densidad, entonces sube. Noten que en la naturaleza las cosas se acomodan, se organizan. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las densidades. Lo de menor densidad está más arriba. Lo de densidad un poquito más alta, el líquido, está más abajo, y la densidad pues obviamente de los sólidos está un tanto más abajo. Obviamente no siempre funciona así, pero es más o menos la manera en la que se estructura la naturaleza. Eso es lo que conocemos. Nota entonces, los gases. Nota en este caso. Los gases a alta temperatura y baja presión se consideran gases ideales. Alta temperatura y baja presión se pueden considerar como gases ideales.
habría que cuantificar cuánto valen cada una. Hay una manera de hacerlo y se puede analizar, se puede trabajar pensando en cuáles son esas cantidades, mirando cómo se puede utilizar. Eso hace parte de lo que se llama termoquímica. Interesante. Vamos ahora a pasar entonces a lo que se llama el principio de Pascal. Principio de Pascal y la que conocemos como la ecuación fundamental de la fluidodinámica. Principio de Pascal o ecuación que tiene relación más bien con la ecuación fundamental de la fluidodinámica. La llaman así, pues es una manera de decirle, pero yo prefiero pues llamarla como principio de Pascal, que es mucho más conocido. ¿Qué dice el principio de Pascal? ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? Principio de Pascal. ¿Qué decía Pascal en su principio? Profe, Sí, contame, Rubén. tengo entendido que la presión se distribuye de una forma equitativa en el fluido. Sí, correcto. Evidentemente. Listo, perfecto. Una manera de decirlo es como lo acabas de decir, y la manera en la que lo vamos a trabajar es algo parecido por lo siguiente. Acá hablábamos de un buzo, ¿cierto? Un buzo. No, los buzos son de mangas largas, ¿cierto? Un buzo. Este es un buzo de manga corta, tenía mucho calor. Los buzos. Bueno, sí, ahí está. Véalo usted. Los buzos deben soportar, a medida que bajan, la presión debida a la cantidad de agua que hay encima de ellos. Esa es la presión, llamémosla así, presión 1. Pero el agua está en interacción con otro sistema, que es el aire, que tiene lo que llamamos una presión atmosférica. La presión a la que se encuentra o la que percibe el buzo es ¿cuál? Una o la otra. Ninguna de las dos. Es la suma de la presión que le ejerce toda el agua junto con la presión del aire que hay hasta ese punto. Palabras más, palabras menos. La presión que se ejerce sobre un fluido se traslada o se percibe de la misma manera en cualquiera de los puntos del fluido. La presión externa sobre un fluido se ejerce sobre todos los puntos del fluido de la misma manera. En este punto, ¿habla de influencia de la presión atmosférica? Sí. En este otro, sí. En este, sí. Entonces, evidentemente, como decía por ahí Rubén, ahí está claro, la presión se distribuye de la misma manera. Al hablar de distribuye, piénselo de la siguiente manera, que esta presión va para todos los puntos, se ejerce de la misma manera en todos los puntos del fluido. La presión externa se ejerce de la misma forma en todos los puntos de un fluido. Esa es una manera de hablar del principio de Pascal, y es como lo conocemos usualmente. O lo que es lo mismo, que la presión externa a un fluido o que se ejerce sobre un fluido se distribuye sobre las demás partes, sobre todas las partes del fluido de la misma manera, de la misma forma. Teniendo en cuenta eso, la pregunta que uno se hace es si entonces el buzo que está ahí en este punto, no siente la presión de este lado y de este lado del fluido. Eso no aparece, porque siempre me nombran el fluido que hay encima de él, más no el que hay a los lados. ¿O será que es que por los lados no hay presión? O sea, él siente presión, si está parado la presión va solamente en la cabeza. Y si va nadando, pues la presión va en la parte superior, ¿cierto? Pero no por los lados, ¿o sí? No, porque la onda no sería en
lado. La fuerza no sería perpendicular. Ok. Si uno toma un cubito de un fluido, digamos si usted tiene una botellita o si tiene un tinto, lo que quiera, que está ahí quieto en el pocillo, en la taza, en lo que quiera, y lo analiza, usted se da cuenta que la única manera de garantizar que el fluido esté quieto y no se mueva es que todas las presiones sean ¿qué? Iguales en todas las direcciones. Porque si de un lado hay más presión que la otra, el fluido no estaría quieto, sino que se estaría ¿qué? Moviendo. ¿Por qué? Si yo tengo acá una presión 1, que es una fuerza 1 sobre un área, presión 2, que es una fuerza 2 sobre la misma área, y comparo estas dos, si hay más presión de un lado que del otro, significa que hay más fuerza de un lado que del otro, y el fluido se comenzaría ¿qué? A mover, pensando la presión como fuerzas perpendiculares a las caras del fluido, que son a las caras del cubo, perdón, que son dadas más o menos como las orientamos nosotros, perpendicular en vertical, horizontal y demás. Correcto, listo, está bien. Un detalle entonces, ahí en lo que, haciendo precisión también lo que decía Rubén, aquí en este caso, todas las presiones son las mismas en todas las direcciones, sí, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el fluido permanezca en equilibrio. Esa es una interpretación que viene de la estática de fluidos. Juntando o uniendo estas dos cosas podemos escribir la famosa ecuación de la fluidoestática, o ecuación básica de la fluidostática, o de la hidrostática más bien. Aquí la nombran como la de la hidrostática. Hidrostática. No es de todos los fluidos, sino de la hidro, o sea, del agua, de los líquidos. Hidrostática. ¿Qué dice esa ecuación? Dice lo siguiente, que los gradientes de presión se deben a las aceleraciones gravitacionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Qué es un gradiente de presión? Un gradiente de presión es una variación en la presión del fluido. Vamos a cerrarla porque vamos a retomarla en clase de nuevo. Es una variación de la presión del fluido. ¿Qué significa eso? Significa que la presión varía en la dirección de crecimiento de la aceleración gravitacional. O que el gradiente, ¿qué es el gradiente? Señala o me indica la dirección en la que cambia más rápidamente una cantidad física. Quiere decir que como son vectores hacia abajo, cambia más rápidamente esa cantidad física. ¿Cuál? La presión. Es decir, que conforme usted va bajando, va aumentando más rápido la presión en un líquido. Conforme va bajando, va cambiando más rápidamente la presión en el líquido. Y la pregunta es, ¿cómo cambia la presión acá en el buzo? ¿Por los lados? No, porque por los lados van a ser igual. Cambia más, ¿en qué dirección? En la dirección vertical, dirección en la que va la aceleración gravitacional. Eso es lo que quiere decir esa ecuación. Tangencial en cuanto a que a la fuerza, no, la presión siempre va a ser perpendicular. Recuerden, muchachos, cómo la dibujamos. Siempre es una fuerza perpendicular a la superficie. Siempre es una fuerza perpendicular a la superficie. Y que la razón de ello son los choques que tienen las partículas, las colisiones que tienen las partículas en una dirección y en la otra. Pues acá, si esta es la parte de adentro del cubo, y las otras que colisionan con ellas para que se regresen. Entonces son siempre fuerzas perpendiculares. Esa ecuación es importante para hablar, sí, ya se terminó ahí la batería, para hablar sobre qué, sobre la ecuación o el principio de Pascal. Con eso, muchachos, entonces terminamos el día de hoy la clase, y permítame un instante, yo
apago el video para comentarles algo en estos 3 minuticos. Muchas gracias.